Vamos a grabar. Tema 5, informes del contador público. Hemos dicho la primera clase, las primeras clases, que la auditoría se divide en tres. Es un proceso que se divide en tres. Tiene un proceso que se divide en tres. Empezamos una auditoría siempre con el proceso de planificación. Entonces siempre empezamos planificando una auditoría. ¿Cómo vamos a hacer esta auditoría? Luego de esto, luego de la planificación, viene la ejecución. ¿Ya? Empezamos con la planificación o valoración de riesgos, donde se empieza a valorar todos los riesgos que puede tener esta empresa o la empresa que vamos a auditar. Luego vamos a la ejecución o respuesta a los riesgos. En esta parte de la ejecución, ¿cómo? No les he escuchado. Ya. En este caso, nosotros vamos a empezar a hacer los procedimientos de auditoría, vamos a empezar a recopilar la evidencia y vamos a empezar a ver, vamos a analizar, vamos a ver cuáles son los rubros donde existen mayores riesgos y vamos a nosotros hacer procedimientos de auditoría, vamos a empezar a ejecutar lo que hemos planificado, vamos a empezar a ponerlo en acción. Esa es la segunda etapa, la ejecución. Y la última etapa, una vez que nosotros ya hemos hecho todo el trabajo de auditoría, una vez que ya hemos hecho todos los procedimientos de auditoría, vamos a elaborar un informe. Según el PGC, empezamos con este último tema, empezamos con la parte del informe, empezando primero con el informe, ¿ya? En este informe, chicos, en el informe de auditoría, en el dictamen de auditoría, es donde nosotros vamos a poner nuestra opinión, ¿ya? Vamos a poner nuestra opinión. ¿Qué dice acá? A ver, a nivel mundial, la emisión de una opinión profesional por parte de un contador público independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros es el servicio realizado más frecuente de la profesión de contaduría pública. ¿Cómo se maneja esto en Bolivia? En Bolivia, los que tal vez han escuchado en algún momento, o los que trabajan en el área contable deben saber, que depende mucho del tipo de los ingresos que genera una empresa. Si una empresa genera ingresos ingresos menores a 1.200.000 bolivianos o iguales, en este caso, estas empresas solamente preparan y envían los estados financieros del portal tributario y con eso ya han cumplido sus obligaciones tributarias, además de los anexos tributarios. Pero solamente estados financieros. Pero si una empresa genera ingresos mayores a 1.200.000 bolivianos, si genera ingresos por más de 1.200.000 bolivianos, ¿qué ocurre con esta empresa? Además de los estados financieros, también tiene que hacer llegar a impuestos el dictamen de auditoría. ¿Y quién tiene que auditar? Tiene que ser una empresa, tiene que ser una firma independiente, una firma externa que va a hacer la auditoría de los estados financieros, ¿ya? Entonces, acá en Bolivia se maneja de esa forma, por eso es que este servicio es muy requerido, dependiendo de los ingresos, imagínense la cantidad de ingresos por el tamaño de la empresa. Entonces, las empresas más grandes contratan firmas que les den mayor credibilidad, ¿ya? Las empresas más pequeñas contratan firmas o, bueno, tratan de presentar estados financieros solamente por cumplir. Porque obviamente mientras más grande sea una firma, más costoso es el servicio de auditoría. ¿Ya? ¿Qué más? Acá cuando hacemos auditoría financiera hemos dicho que nosotros evaluamos, revisamos estados financieros. ¿No ve? Entonces el tipo de auditoría va a variar dependiendo de lo que se quiere. En este caso, como estamos hablando de auditoría financiera, vamos a hacer solamente revisión de estados financieros. ¿Ya? Al concluir el trabajo de auditoría y haber evaluado los estados financieros de manera integral, el profesional de contaduría pública emite su opinión sobre los mismos en un documento denominado dictamen. O sea que nosotros elaboramos los estados financieros y en estos estados financieros está la opinión del auditor. Ahí está donde nosotros vamos a decir a ver, ¿cómo se maneja? Ahorita ya vamos a ver los tipos de opinión. En este caso, nosotros vamos a hacer la auditoría y vamos a revisar los estados financieros. Y una vez que revisamos los estados financieros, dependiendo los errores que tengan estos estados financieros, vamos a decir, ya, no son muy grandes o no son muy relevantes estos errores, nuestra opinión va a ser limpia. Si los errores son muy significativos, o bueno, son significativos, pero no muy significativos, vamos a tener una opinión con salvedades. O sea, vamos a opinar, pero vamos a poner observaciones.
Luego, si es que las opiniones son si los errores son muy significativos, ahí ya vamos a tener una opinión adversa. Y en caso de que haya situaciones específicas en las que no podamos revisar mucha documentación, nos vamos a abstener de opinar. ¿Ya? Va a variar según la magnitud de los errores que vayamos a encontrar. Ahora, ¿para qué sirve esta opinión? ¿Para qué nosotros como auditores para qué nos contratan a nosotros los auditores? ¿Por qué existen firmas de buena reputación o existen firmas grandes a las que tienen costo preferencial, tienen honorarios más elevados al momento de hacer la auditoría? ¿Por qué? Esto ocurre porque el auditor el auditor es un tercero, ¿ya? Los estados financieros lo preparan los contadores, lo prepara dentro de la empresa el departamento financiero, la gerencia financiera, ¿ya? Entonces, estos estados financieros se preparan dentro de la empresa. ¿Cuál es el problema acá? Uno como tercero, uno como externo, una persona que quiere saber de la empresa, un accionista, un inversionista, un socio, un gerente de la empresa, ustedes se pueden dar cuenta que si confiamos en toda la información que se presenta, que sería lo ideal, puede ocurrir que o bien existan errores o bien que se manipule la información desde adentro, ¿ya? Ahora, como existe este riesgo, porque al final es dentro de la empresa que puede ocurrir el error, es que tiene que venir una persona ajena, un tercero, un externo a revisar esto. Viene este tercero, revisa, ¿y qué hace cuando este tercero dice estos estados financieros se encuentran razonablemente preparados? Este tercero que viene a revisar esto y viene a decir esto, da su opinión sobre lo que está revisando, eso da confianza, ¿ya? Eso da confianza. Les pongo un ejemplo bien, bueno, un poco más de la cotidianidad, digamos, ¿cómo se diría? Bueno, sé que me han entendido, pero un ejemplo un poco más simple. En este caso es como que ustedes, a ver, no sé si decirles, pero, a ver, ya, es como si decirles en estos momentos que, no otro ejemplo. A ver, es como si decirles que han visto a cualquiera de sus amigos haciendo algo. Ya ustedes imagínense que haciendo algo. Pero eso les han dicho, no sé, una persona, no sé, una persona de su confianza. Ahora la pregunta acá es si ustedes le creerían o no le creerían a esa persona. ¿Qué harían? Depende de quién les diga, ¿no? Ahora, entonces va a variar acá mucho de la evidencia o las pruebas que les muestre. Puede haber fotos, pueden haber videos que tengan esas personas y con eso ustedes ya le van a creer, ¿ya? Y a eso se refiere, ese es el trabajo más o menos que hace el auditor. Al auditor da confianza, le da credibilidad a esa información. Es ese tercero que nos viene a decir, está pasando esto y tiene evidencia y nos dice, mira, aquí tengo fotos, aquí tengo videos, etc. Eso es lo que ocurre. Nosotros opinamos sobre lo que está haciendo el departamento de la gerencia financiera. Y sobre esto nosotros vamos a hacer que los demás, todas las personas que quieran ver los estados financieros, tengan confianza. Listo. ¿Qué dice acá? Esta opinión proporciona a los usuarios de los estados financieros una seguridad razonable. ¿Qué significa esto de una seguridad razonable? La seguridad razonable, chicos, nosotros cuando revisamos estados financieros no podemos dar seguridad absoluta, no podemos decir todo está bien. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que los estados financieros se preparan durante toda una gestión. Las transacciones se hacen todos los días, comprobantes contables se hacen todos los días. El auditor no tiene todo un año para revisar todas las operaciones y que todo esté bien. El auditor tiene un periodo de tiempo limitado, puede variar de semanas a meses, para revisar todas las operaciones de una gestión de una empresa. Entonces, como nosotros tenemos menos tiempo para revisar estas transacciones, lo que nosotros hacemos es dar seguridad razonable. Seguridad razonable es la más alta seguridad que podemos dar. Estamos diciendo que en un 95%, o sea, que puede haber un margen de error de un 5% más o menos, de que los estados financieros están bien. ¿Y cómo nosotros damos fe de que la mayoría, casi todos los estados financieros están preparados razonablemente? O sea, que estamos dando una seguridad casi absoluta, pero no absoluta. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo nosotros
decimos que la mayor parte está bien preparada. Nosotros cuando revisamos las cuentas, cuando revisamos los estados financieros, revisamos los importes más altos, revisamos los importes más significativos. No vamos a revisar, digamos, tenemos unas, ¿cómo se te digo? Una cuenta que son cuentas por cobrar a los clientes. Y tenemos ahí, no sé, póngale unos 2.000, 3.000 clientes más o menos. Imagínense un banco, ¿cuántas personas tendrán que pagar al banco en sus cuentas por cobrar, en su cuenta cartera? Deben ser, imagínense la cantidad, son 500. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a elegir qué cuentas vamos a revisar? Vamos a empezar siempre de los más altos, ¿no ve? De los importes más altos. Por decirles, si la cuentas por cobrar, tiene 1.000.000 de bolivianos, del 1.000.000 de bolivianos vamos a empezar revisando las cuentas más altas, o sea, los clientes que nos deben más. Por decirles, el cliente A nos debe, no sé, 100.000, el cliente B nos debe 90.000, el cliente C 80.000. Vamos a sumar estas cuentas de los más altos y ese va a ser el porcentaje que vamos a revisar. Va a ser, no sé, del 100%, digamos que el valor de las cuentas más altas es un 30-40%. Ahora, la diferencia vamos a tratar de, entre las cuentas pequeñas, llegar a un mínimo de 70% de revisión de la cuenta. No estoy seguro si se me entiende la explicación, pero más o menos de esa forma vamos a revisar todos los rubros. Mínimamente vamos a revisar un porcentaje bien elevado. ¿Qué significa? Que no vamos a revisar esas cuentas de menor valor, que son préstamos, pónganles de, así para ir con el ejemplo, préstamos de 1.000 pesos, 2.000 pesos. No vamos a revisar los chiquititos, chiquititos, porque hay que revisar files, hay que revisar documentos, hay que revisar transacciones, y eso nos va a tomar mucho tiempo. Y eso nosotros no podemos subir todo el tiempo en solamente revisar una cuenta, tenemos que revisar todos los estados financieros. Obviamente vamos a enfocarnos más en las cuentas más graves, en las cuentas de más alto riesgo, más importantes, dependiendo de la empresa, dependiendo del tipo de empresa. Porque no es lo mismo revisar o auditar un banco, una entidad financiera, que auditar una empresa industrial. Entonces va a variar, porque en un banco, por decirles, las cuentas más riesgosas, ¿cuáles son? Es cartera, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. En una empresa industrial, las cuentas más significativas, ¿cuáles son? Inventarios, maquinaria y equipo. En una empresa comercializadora, ¿cuáles van a ser sus cuentas más altas? Inventarios, ¿verdad? Entonces va a variar por el tipo de empresa. ¿Dónde vamos a nosotros poner más tiempo, vamos a revisar más a detalle las cuentas más significativas, las cuentas más importantes? Nos va a variar por el tipo de empresa. Por eso, como auditores, nosotros damos seguridad razonable, o sea, la más alta seguridad razonable. Seguridad razonable es la más alta seguridad. No damos seguridad absoluta. ¿Ya? De que los estados financieros están preparados de acuerdo con políticas y principios del marco de referencia de información financiera aplicable. Para que se entienda mejor, estamos dando seguridad razonable de que los estados financieros, porque nosotros estamos haciendo auditoría financiera, los estados financieros han sido preparados cumpliendo las normas, o sea, han cumplido las normas legales, o sea, han cumplido normas, disposiciones tributarias, han cumplido las normas contables, han cumplido las normas, si es que están regulados por alguna entidad, por decirles la ASFI o, no sé, la ATT, etcétera, aquí han cumplido esas normas de regulación. O sea, los estados financieros están cumpliendo las normas con las cuales tienen que cumplir, ¿ya? Y eso significa nosotros que estamos dando una seguridad razonable, estamos nosotros opinando y estamos diciendo, estos estados se están presentando razonablemente, estamos dando seguridad razonable, que es la más alta seguridad, de que los estados financieros están preparados de acuerdo o están cumpliendo las normas que tienen que cumplir. Ya. En acá, a ver, ¿qué más dice acá? El auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida como base para la expresión de una opinión de estados financieros. Nosotros, ¿cómo opinamos o de dónde sacamos, cómo sabemos que vamos a opinar, que está bien, que está mal, que no vamos a opinar? Nosotros, cuando hacemos la auditoría, hemos dicho que el proceso de auditoría tiene 3 etapas: planificación, ejecución, comunicación de resultados. La comunicación de resultados es el informe. Entonces, dentro de la ejecución, dentro de lo que hacemos procedimientos de auditoría, nosotros vamos a hacer revisiones, vamos a hacer documentar, vamos a sacar documentos, vamos a pedir respaldos, vamos a hacer nuestros papeles nosotros con nuestra cuenta, etcétera. Todos estos documentos que vamos a preparar es evidencia. Todo esto es evidencia.
Entonces, con esta evidencia, en base a la evidencia que hemos recopilado, vamos a nosotros decir o vamos a dar nuestra opinión. Nuestra opinión tiene como respaldo la evidencia que hemos obtenido durante la auditoría. ¿Qué más? Esta revisión y evaluación implica considerar si los estados financieros han sido preparados de acuerdo al marco de referencia. O sea, cuando dice marco de referencia de información financiera aplicable, es las normas que tienen que cumplir. En este caso, en Bolivia, para empezar, normas contables, ¿cuáles están vigentes? Las normas nacionales, las 14 normas de contabilidad. Sobre esto tenemos que cumplir disposiciones tributarias, tenemos que cumplir disposiciones laborales, etcétera, otro tipo de normas que se tienen que cumplir. Porque si es que nosotros solamente hacemos estados financieros de acuerdo a las normas contables sin cumplir esas otras disposiciones, igual va a estar mal los estados financieros, porque corremos el riesgo de que existan observaciones por parte de impuestos nacionales, por parte del Ministerio de Trabajo, por parte del ente regulador, y esto puede generar para la empresa multas. Entonces no queremos eso, tenemos que preparar de acuerdo a las normas que tenemos que cumplir. Luego de esto, el dictamen debe contener una clara expresión de opinión escrita sobre los estados financieros tomados en su conjunto. ¿Qué significa esto? Al final, dentro de los dictámenes, chicos, dentro de los informes, a ver, si ustedes pueden ver, a ver, vayan al PDF que les he mandado, ahí donde dice ejemplos de dictamen de auditoría. No estoy seguro si están ahí, pero vayan ahí. Ahí está la composición, cómo se elabora un dictamen. Más adelante vamos a ver cómo, más abajito está cómo se prepara, cuál es la composición mínima. ¿Ya? Pero en la primera hojita, chicos, del PDF, en la parte final, abajo, en la primera hojita, antes de donde dice Bailo y Asociados, que es el socio. Ah, no, aquí les Bailo es el socio. Bailo y Asociados es la empresa. Antes de esto, hay una partecita que dice opinión. ¿No ve? Hay una partecita que dice opinión. Así es como terminan los estados financieros o el dictamen de auditoría, con la opinión. ¿Y qué dice? A ver, vamos a leer. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la posición financiera de la posición financiera de Atlas al 31 de diciembre de 2011. ¿Qué significa acá? ¿Qué dice? Los estados financieros presentan razonablemente. Eso es una opinión limpia. ¿Tienen alguna preguntita, chicos? Les escucho atentamente. Ah, no es la TV de alguien. Te voy a silenciar. Un segundito. ¿Dónde está? Ah, no, ya está. Ya. Entonces, chicos, de esa manera funciona esto. Van todos al PDF, si es que lo tienen a la mano, ya lo han debido descargar del grupo. Entonces, en aquí, ¿qué dice? Ven la parte de opinión, el párrafo de opinión, y dice, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente. Entonces, ahí está diciendo, en la opinión, al final te tiene que decir claramente qué tipo, cómo estás opinando, cuál es tu opinión. Si están los estados financieros preparados razonablemente, es una opinión limpia. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de opinión más adelante. En los otros casos, en las otras hojitas están los otros tipos de opinión que podemos encontrar dentro de los estados financieros. Sobre esto, esto nos va a servir como ejemplo. Luego de eso vamos a darles tarea, pero no creo hoy día, la siguiente semana. Por si acaso, el siguiente viernes va a ser el examen. Como va a ser el viernes, yo voy a revisar antes por el grupo, una vez que lo tenga preparado para decirles que lo pueden resolver y yo lo voy a empezar a revisar. Les voy a avisar más antes, ¿ya? Yo creo que lo voy a preparar de manera virtual para que sea más sencillo para ustedes resolver y más sencillo para también la revisión. Ya. De todas formas, lo voy a avisar por el grupo. Licenciado ¿Sí? Octavio, buen día. Buenos días. Una consulta. ¿Todo el trabajo que hace el auditor se resume Sí. en esas tres líneas de opinión o hay algún desarrollo más adelante de una especie de análisis de cuentas? Claro que hay, o sea, todo, en acá lo único que estamos viendo es el dictamen. En acá, como les digo, o sea, el trabajo del auditor se divide en tres etapas, el trabajo de auditoría se divide en tres etapas. Durante la planificación,
nosotros ya vemos, digamos, que si vamos a aceptar o no vamos a aceptar trabajar con el cliente, si vamos a ver cuáles son las cuentas más significativas, vamos a ver el nivel de materialidad que ya les he explicado en una anterior clase, pero vamos a volver a repetir, que son el margen de tolerancia que vamos a tener respecto de los errores. Vamos a ver los riesgos que pueden existir. Vamos a hacer todo un análisis para ver cuáles son las cuentas más significativas, qué procedimientos, o sea, vamos a hacer nosotros, vamos a programar y vamos a decir, voy a hacer este procedimiento, este procedimiento, este procedimiento, etcétera, para esta cuenta, esto, esto. En la planificación vamos a documentar todo lo que vamos a hacer. Una cosa, primero la planificación. Luego, después de eso, la ejecución. En la ejecución vamos a cumplir, o sea, en la planificación hemos dicho qué vamos a hacer, qué procedimientos vamos a hacer. En la ejecución vamos a empezar a hacer todos los procedimientos. Vamos a hacer arqueos de caja, pues, revisión de cuentas por cobrar, vamos a hacer inventarios físicos, inspecciones físicas, vamos a hacer recálculos de las depreciaciones, recálculos de la evaluación de inventarios, vamos a hacer todos estos procedimientos. Vamos a hacer recálculo de indemnizaciones, todos los procedimientos de auditoría que hemos hecho, que nos hemos planteado durante la planificación, lo vamos a hacer. Y todos estos procedimientos los vamos a documentar. Por decirlo, si yo voy a ir a hacer una verificación física dentro del, no sé, de cualquier empresa, voy a ir, voy a hacer la verificación, voy a pedir a con quien estoy yendo que me va a acompañar alguien de la empresa y me va a mostrar que voy a ir a ver, me lo va a firmar un acta y ambos vamos a firmar esa acta y en ahí vamos a decir, ah, ya, hemos visto esto, según los estados financieros debería haber esto, entonces vamos a ver si existe, se puede conciliar, si está bien. Luego de esto vamos a nosotros tomar fotografías, vamos a revisar los mayores, todo eso, ¿ya? Y esto lo vamos a tener igual en documentos, igual se van a hacer documentos físicos, ¿ya? Dentro de la planificación se preparan documentos, dentro de la ejecución se preparan documentos, dentro de la comunicación de resultados, donde es el informe es el resultado de todo lo que hemos revisado. Cuando vamos a revisar, cuando vamos a la ejecución, vamos a decir, para que sea facilito y simple el ejemplo, voy a decir que ¿cómo les digo? Tengo que ver acá que tienen que haber 10 autos, ¿ya? Pero cuando he ido a hacer la verificación física, no he visto 10 autos, he visto, por decirles, 12 autos, o he visto 8 autos, para que sea más fácil. He visto 8 autos. Estos 2 autos que faltan, ¿qué ha pasado? Y ahí te van a explicar, ¿pasa esto o no? ¿Se han equivocado o ya están depreciados? Cualquier cosa. Entonces, esos 2 autos que están por demás van a entrar dentro de nuestras observaciones o que están menos, ¿ya? Van a entrar dentro de nuestras observaciones. Al final, de todas las cuentas que vamos a revisar, de todos los errores que vamos a encontrar, de todas esas variaciones que vamos a ver, entonces vamos a ver si todas las observaciones, si todos los errores, si es que no lo corrigen, ¿no? Si es que nosotros decimos, aquí están los errores, y deciden no corregirlo, todos estos errores, ellos dicen, o no hacen caso omiso, o sea, no hacen caso. De todos esos errores, y son muy significativos, nosotros vamos a decir, ah, ya, si no hay muchos errores, o si los errores que hemos encontrado casi no son significativos, no son muy relevantes, nuestra opinión, o sea, el resultado final, el producto final es la opinión. Es ahí donde vamos a decir, ah, ya, los estados están preparados razonablemente. Pero, ¿y esto de dónde sale? ¿Cuál es el producto? ¿De dónde sale este razonablemente? ¿Dónde sale este resultado? Esto sale de un trabajo previo, de una planificación, de una elaboración de procedimientos. O sea, este es el producto final. En eso se resume el trabajo, en eso se resume, esa es la respuesta. Pero esta respuesta tiene que estar bien sustentada con todos los procedimientos, con toda la evidencia, con todos los documentos. Entonces, el trabajo del auditor es más amplio, pero obviamente el producto ese final, lo que va a leer y lo que va a entender el socio, el cliente, es esa parte, es lo que más le va a interesar. Dentro del dictamen hay otras partes, hay otros párrafos. Y también existen de las cuentas donde ha habido muchos errores significativos, o sea, por decirles, un ejemplo muy relevante. Digamos que hemos ido a hacer, no sé, inventarios y resulta que ha habido, no sé, un robo, se ha deteriorado, se ha quemado, etcétera. ¿Ya? Son varios inventarios que se han perdido. Entonces, nosotros qué vamos a poner, esto que se ha quemado, este incendio, o se han perdido, no sé, del 100% del inventario, un 40% se ha perdido dentro del incendio, eso lo vamos a poner dentro de nuestro informe de auditoría. O sea, este es el informe, este es el resumen. Pero detrás de este resumen va a estar una revisión, va a ser un análisis de las cuentas y de los errores más significativos, punto por punto. ¿Ya? Otra consulta, licenciado. ¿Sí? Bueno, a manera de comentario, Sí. si estoy equivocado. El No, no, auditor, no. el auditor, bueno, un profesional auditor siempre tiene que encontrar errores
o los Ah, errores tienen que saltar a la vista? Uno, porque yo tenía una auditora que encontraba lo que no se ha perdido y la amábamos como el dolor de muela. Y la otra pregunta, ¿la la primera era diferencia entre pregunta o un era comentario? comentario y a la vez pregunta. Ah, ya. O sea, el auditor siempre tiene que encontrar una falla. Porque como le digo, teníamos una auditora que encontraba lo que no hemos perdido. Sí, 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 Y, sí, como sí. le digo, nos hacía zapatear. Y la otra pregunta, la diferencia entre una auditoría interna y una auditoría externa. Ah, ya. ¿Cómo les digo? El trabajo del auditor es revisar. Entonces, obviamente, tienen que ustedes meterse esto en la cabeza. Es chistoso. Siempre te dicen que el auditor no es policía y tienen que ir ustedes en procura de ayudar a la empresa, todo eso. Pero ustedes, ¿cómo les van a calificar cuando vayan a hacer auditorías? ¿Cómo les van a decir? Van a decir, chicos, ustedes tienen que hacer la revisión de estas cuentas, es decir, gastos, ingresos, caja, etcétera. Eh, la mejor forma o la forma más fácil de encontrar, digamos, alguna vulneración a la norma o alguna desviación a la norma, errores, etcétera, es mientras más saben de las normas. Entonces, ahí es donde ustedes van a poder encontrar errores. Porque si es que ustedes no tienen conocimiento de las normas o no tienen conocimiento de las disposiciones legales, no van a poder encontrar errores más fácilmente. ¿Qué pasa si ustedes van, revisan y no encuentran errores, como dice su compañero? Entonces, ahí lo malo está en que no van a ver que el trabajo que han realizado ustedes no ha sido el más óptimo. Obviamente puede ser que la empresa prepare de manera correcta todo eso, los estados financieros, en el sector público lo menos aún más, puede existir esa situación, pero el tema está, como decía nuestro gerente en la Contraloría, no existe entidad tasa de leche. Entonces, sí o sí, donde sea que vayan, siempre van a haber errores o bien sean involuntarios o van a haber probablemente más seguramente errores voluntarios. Entonces, el trabajo del auditor es elegir los procedimientos adecuados para ver en dónde pueden existir podemos ver estos riesgos. Si nosotros nos equivocamos con los procedimientos, entonces obviamente puede ser que no encontremos los errores, pero si nosotros elegimos los procedimientos adecuados, como un ejemplo así facilito, como ha pasado en el Fondo Indígena, estoy seguro que todos deben todavía acordarse, ¿qué ha pasado en ahí? En ahí, ¿cómo se dice? Es más de 1.000 millones de bolivianos, creo que ese dinero ha sido daño económico al Estado. ¿Y qué ha pasado? Resulta que los auditores han visto dentro de la revisión que había dinero destinado a que se hagan proyectos en los campos, en las áreas rurales, ¿no? Para que críen, no sé, pollitos, sus pescaditos, etcétera. O sea, tenían que ellos ya les daban el dinero, ellos hacían su granja, etcétera. ¿Qué pasaba en acá? Que este dinero, no se sabe qué ha pasado con ese dinero porque cuando el auditor o los auditores se han dicho, ya, a ver, le han dado dinero al señor X, al señor Y, al señor Z, al señor ABC. A todos ellos les han dado dinero. Y lo que han hecho los auditores, ¿qué han hecho? Aquí han elegido un buen procedimiento. Han dicho, vamos a ir al campo, a la casa a la casita de este señor, al pueblito donde está este señor, y vamos a ir y vamos a ver que el proyecto, digamos, anda para que críe 10 pollitos. Tienen que haber ahí 10 pollitos. Vamos a ir. Iban y veían que no había nada. O sea, no había, no, el dinero supuestamente que les habían dado nunca se había ejecutado. Y cuando le preguntaban a los pobladores, les preguntaban si les habían entregado dinero y ellos decían que nunca les habían dado nada. Y no estoy seguro si ellos habían requerido, creo que nunca habían requerido, sí les habían pedido creo que firmen las hojas y ellos no sabían firmar. Creo. Entonces, ahí es cuando los auditores tienen que elegir los procedimientos adecuados para ver en dónde hay mayores riesgos. Y pues es cierto eso, ¿no? De que si van a hacer auditorías, pues en sí lo ideal siempre va a ser que vean ustedes dónde procuren encontrar o traten de, según su lógica, su razonamiento lógico, dependiendo del tipo de entidad, el tipo de empresa, en dónde pueden encontrar ustedes mayores riesgos. Y en ahí se enfocan, en ahí traten de enfocarse. Obviamente los demás rubros lo van a, ¿cómo se dice? Los demás rubros igual los van a revisar porque tienen que documentar, tienen que presentar, tienen que entregar un informe de trabajo bien elaborado, pero siempre procuren, digamos, buscar los rubros en los que pueden existir esos riesgos más altos. Y para que ¿qué pasa a ustedes si ustedes les dicen que vayan a hacer la auditoría de, no sé, X o cierta cosa? Cuando ustedes vayan a hacer la auditoría y presenten, no ha habido ningún error, no ha habido ninguna vulneración, no ha habido nada,
Entonces van a decir, ahí siempre van a pensar, digamos, que no han elaborado, no han hecho la revisión como de manera adecuada, o sea, podrían haber hecho algo más o menos, para ver si es que ha habido algún error en otro aspecto. En todas las unidades de auditoría interna que he visto, firmas de auditoría externa, siempre hay errores en todas las empresas, siempre hay. Aunque varía el tipo de error, digamos, siempre varía el tipo de qué tan relevantes pueden ser estos errores, digamos. Varía mucho, pero siempre van a encontrar por lo menos errores de controles o falencias en controles, va a haber. Lo ideal va a ser encontrar estos riesgos, ¿no? Estos errores bien significativos que te van a significar que has hecho un excelente trabajo, digamos. Entonces, de esa parte, chicos, es el trabajo del auditor. Tenemos que ir a revisar y desafortunadamente cuando revisamos, siempre corre el riesgo de que existan errores. Siempre va a haber, Y somos los malos. más o menos. Y lo otro lo que decía el licenciado, la diferencia entre auditoría interna y externa. Ah, ya, la interna y la externa. En el caso de la interna, por ejemplo, el auditor interno lo que tiene más posibilidades de revisar las cosas primero de manera más oportuna, porque el auditor interno trabaja dentro de la empresa y el auditor interno está en contacto directo con la MAE, o sea, está dentro del nivel de staff, que significa que no depende de ninguna unidad. Entonces, los auditores internos, ¿cómo trabajaban, por ejemplo, en una empresa en la que estaba? En ahí los auditores lo que hacían era, siempre se quejan los empleados, por decirlo, ¿no? Los de recursos humanos no se descuentan, siempre hay algo, digamos, que hay, no sé, que se están perdiendo estas herramientas, y los auditores eran bien atentos a ese tipo de comentarios, digamos, porque trataban siempre de llevar una buena relación con el área contable. Y lo primero que hacían al día siguiente era auditar, digamos, esas cuentitas en las que ellos decían, ah, ya, puede ser que, mira, aquí dice que no están descontando. ¿Qué hacían ellos? Revisaban el biométrico y veían que los de recursos, por decirles un ejemplo, no marcaban y presentaban boletas. Y había un caso bien cómico que supuestamente había ido a hacer fila al banco mercantil a las 8 de la mañana, cuando el banco creo que abre a las 9. Entonces, eso era para justificar, porque para que no se descuenten, todo eso, ¿no? Y, o sea, ellos revisaban y decían, pero esto no tiene lógica, digamos, cómo pueden presentar una boleta, digamos, si es que el banco ni siquiera está abierto, digamos, un ejemplo. Y en la auditoría interna, lo bueno es que como tienen más tiempo dentro de la empresa, ellos ya se enfocan de manera más específica en áreas específicas, en un departamento en específico, en algo en específico. Mientras tanto que el auditor externo, como no va a revisar o no tiene todo el tiempo para